Buen día, mi nombre es Víctor Candela, soy profesor de Filosofía y Religión y en esta ocasión vamos a ver la estructura del Evangelio según San Lucas. Vamos a empezar con oración al Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento para poder comprender mejor el mensaje. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, ilumina nuestra mente y enciende nuestro corazón para hacer tu voluntad y danos su luz para comprender tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, conocer la estructura de un libro es muy importante. Por ejemplo, si queremos conocer de qué trata una determinada obra literaria, debemos revisar pues el índice. Es igual cuando vamos a comprar un libro o revisar de qué trata un libro, revisamos precisamente su sumario, su índice, para comprender mejor de qué trata este libro. Pues bien, respecto de la Sagrada Escritura, y en este caso de los Evangelios y concretamente el Evangelio de Lucas, la estructura va a marcar precisamente la comprensión de la lectura que hagamos de un determinado libro. Pues es muy importante determinar cuál es este plan, este bosquejo que presenta un autor determinado para comprender mejor precisamente lo que nos quiere dar a enseñar o transmitir mediante su mensaje. Así pues, nosotros podemos ver respecto al Evangelio de San Lucas, hay un autor llamado el profesor, es un pastor metodista y arquitecto también, y biblista, David Palmer, en su obra o en su artículo San Lucas, artista literario y un supremo técnico, por llamarlo así, eh, nos dice que Lucas, a quien la tradición declara patrón de los artistas, demuestra ser al menos un escritor disciplinado, para quien la segmentación es importante, como también la simetría y el paralelismo simple. Escribe para sus lectores y en los prólogos de sus libros les presenta claramente el estilo de escritura que utilizará a lo largo de sus obras. Esta coherencia es de gran ayuda para sus lectores que solo leen columnas de letras. Y para debatir nos invita, ¿no? ¿Cómo pretendía Lucas que se comunicara su obra y qué pretendía que sus obras literarias se hicieran por la iglesia? Y en la presentación de este evangelio dice así: este evangelio es una nueva representación de los contenidos y significados de Marcos y Mateo, reestructurados y remitologizados para revelar la certeza sobre el evangelio para los gentiles. Las acciones narradas comienzan, vuelven y terminan en Jerusalén. Ahora acá, remitologización, mito en el sentido de narración básica o conjunto de creencias básicas, porque obviamente podemos decir que el Evangelio de Marcos es escrito hacia el año 70, Mateo hacia el año 80 y Lucas escribe su Evangelio hacia el año 90. Entonces, precisamente en el prólogo, el de entender que ha investigado y quiere presentar pues en orden los temas referentes a Jesucristo en su primera obra. Y evidentemente porque Lucas empieza en el templo, en Jerusalén, y termina también en el templo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a su estructura, tiene una simetría vertical. El Evangelio tiene 11 secciones. 11 secciones que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, luego el centro y luego 5, 4, 3, 2, 1. Y una horizontal que es ABB, ABA y ABB, aunque puede ser variado, ¿no? Y esas simetrías desempeñan un rol fundamental en la memorización y lectura del texto. Y las 11 secciones pueden hacer alusión a los 11 apóstoles. Bien. A continuación vamos a hacer una presentación general del Evangelio con la estructura presentada. Ya hemos dicho que este Evangelio tiene 11 secciones. Veamos la primera sección titulada Anuncios del ángel, increencia de Zacarías y fe de María y promesas de nacimientos. Acá tenemos, por ejemplo, en paralelismo, ¿no? A
en esas tres subsecciones. En la primera subsección tenemos el prólogo de presentación de Lucas, y luego en la subsección intermedia tenemos que en el templo el ángel Gabriel anuncia a Zacarías que será padre. Y en una subsección paralela, en Nazaret, el mismo ángel anuncia a María que será madre. Y en la tercera subsección, María visita a Isabel y alaba a Dios. Y del capítulo 1, versículos 57 al 80, Isabel da luz a Juan y su padre alaba a Dios. En la segunda sección ya no tenemos A, B, B, sino que tenemos I, C, I. Entonces tenemos que lo importante está en el centro. Así pues tenemos que nace en Belén, luego los ángeles anuncian el nacimiento del Salvador y Señor. Alaban. Como un segundo desarrollo, también alaban los pastores. Y María atesora en su corazón. En la sección central es llevado al templo, Simeón y Ana alaban a Dios y tras cumplir la ley vuelven a Nazaret. Finalmente, ya con 12 años va a la Pascua, todos ellos van a la Pascua en Jerusalén, sus padres lo encuentran en el templo y regresan a Nazaret y María atesora en su corazón. Dense en cuenta cómo la primera se vincula con la última, porque en los versículos 15 y 20, 15 al 20 del capítulo 2, tenemos que María atesora en su corazón y eso se repite en los versículos 51 y 52. Entonces, en esa sección nace Jesús y Él es el Salvador. En la sección tercera, que también tenemos lo más importante, está el centro, tenemos 3 consejos de San Juan Bautista, 3 tentaciones, el rechazo y 3 reprimendas. En primer lugar, fijémonos cómo es la estructura acá, en esa subsección ABA, que se presenta en las 3 subsecciones. Entonces empezamos diciendo que Juan predica y bautiza por la zona del río Jordán y da 3 consejos: al gentío, a los cobradores de impuestos y a los soldados. Y finalmente anuncia la venida de Cristo y es apresado por Herodes. En un segundo acto, es bautizado con el Espíritu. Una voz dice que es su hijo. Y precisamente tenemos la genealogía, que se hace notar que es hijo de José y de Dios. Al centro, el Espíritu lo lleva al desierto, tiene 3 tentaciones y a continuación predica en Galilea. Y finalmente lee un sábado en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu está sobre mí. Y preguntan, ¿no es este el hijo de José? Y termina siendo rechazado. Fíjense cómo en esas 3 partes aparece mencionado el Espíritu Santo. En la primera, 3, 21 al 38, en la genealogía se hace ver que es hijo de José y de Dios. En cambio, en este caso es su padre adoptivo, ¿no? Y en ese caso tenemos, luego, ¿no es este el hijo de José? Entonces fíjense cómo aparece José, tanto al inicio como al final, ¿sí? Y por último, tenemos en el capítulo 4, 31 al 32, asombra con sus enseñanzas en Cafarnaúm, y a continuación tenemos 3 reprimendas: a un demonio, a la fiebre y la suegra de Pedro, y a otros demonios. Finalmente, luego de orar, va a predicar en las sinagogas de Judea. Entonces acá tenemos una sección, fíjense, la tercera sección marcada por el número 3. A continuación tenemos la cuarta sección. En esta cuarta sección también tenemos el esquema, no es ABB sino ICI. Tenemos los pecadores se convierten en discípulos. En este caso, en la primera y en la última final tenemos paralelos, porque tenemos AA. En cambio, en el centro tenemos ABA. Bien, llama a 4
pescadores y recordemos que Pedro dice, pero soy pecador. Entonces, 4 pescadores, pecadores. Asimismo, sana a un leproso, quien debe hacer la ofrenda según la ley. A continuación, sana a un paralítico, también pecador, y come donde le vi un recaudador de impuestos y también considerado pecador. La siguiente, capítulo 6, versículos 1 al 11, se trata también de romper con la ley. Primero, un sábado, los discípulos comen espigas. Y a continuación, otro sábado, sana a uno con la mano seca. Finalmente, en el monte elige a los 12 y en el llano enseña y sana a muchos. Entonces acá tenemos, fíjense, 2 paralelos. En la sección central, 4 felicidades, 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Bueno, las bienaventurados los pobres, los hambrientos, los que lloran, los que son odiados, versus los ricos, los que están llenos hartos, los que ríen y los aduladores. Entonces tenemos acá 4, 4. En la sección central, los versículos 27 al 38 del capítulo 6, tenemos 8 mandatos. En estos 8 mandatos tenemos pues amar los enemigos, hacer el bien, bendecir, orar, presentar la mejilla, dar el manto, también dar al que pide y no reclamar. Tenemos 8 mandatos. A continuación tenemos 4 declaraciones, ¿no? Lo que quieres que te hagan, haz a los demás. También amar, hacer el bien, prestar sin desesperar. Y dice, si eso también lo hacen los pecadores, ¿qué mérito tienen, no? Ustedes. Y nuevamente, otros 8 mandatos. Amar a los enemigos, hacer el bien, prestar, ser misericordiosos, no juzgar, no condenar, perdonar y dar. Entonces fíjense que acá tenemos 8, 4, 8. Y finalmente, los versículos 39 y 49, el capítulo 6, 4 relatos de bendición y ayes. Tenemos, pues, la primera, el alumno y el maestro. La siguiente, la paja y la viga. El buen fruto y el mal fruto. Y las 2 casas. Finalmente, regresamos a los paralelos. Cada uno tiene 2 secciones. En Cafarnaúm sana al siervo de un centurión y a continuación en Naín revive al hijo de una viuda y se presenta, ¿no?, como un gran profeta. Seguidamente responde a los del Bautista. Afirma que Juan Bautista pues es más que un profeta y que ambos son rechazados. La tercera, perdona a una pecadora en casa de un fariseo. Y asimismo le siguen muchas mujeres. Finalmente, tenemos la parábola del sembrador. ¿Y quiénes son los familiares de Jesús? Son los que oyen y practican. Eso referente, pues, la cuarta sección. Entonces, en la primera tenemos ese encuentro con los pecadores. Luego en la sección central tenemos a Jesús que enseña y finalmente es presentado como un gran profeta. Entonces los pecadores se convierten, en este caso, en los discípulos, son llamados por nuestro Señor. Seguidamente tenemos la sección quinta. En la sección quinta también ICI titulada Jesús es el Cristo y regresará como juez con gloria. Y acá tenemos el poder sobre la naturaleza. ¿Qué ocurre en ese poder de la naturaleza? Poder sobre la naturaleza, pues precisamente que calma la
tempestad. Asimismo, tenemos el poder sobre los demonios. Exorciza a un Geraseno. Y finalmente, poder sobre la enfermedad y la muerte. Sana una hemorroísa y resucita a la hija de Jairo. En el capítulo 9, ya empezando con la sección central, envía a los 12 a predicar y curar. Herodes se entera y creen que Jesús es Juan, Elías o un profeta. Finalmente regresan los 12 y en Bethsaida alimenta a 5,000. Por último, los discípulos expresan: la gente te considera Juan, Elías o un profeta, pero lo llama Cristo. Y se realiza el primer anuncio de la pasión. Fijémonos como acá en el centro tenemos tanto la sesión de Herodes como los discípulos, en que es visto como o Juan o como Elías o como un profeta. En la tercera, ya sobre diversos consejos o las condiciones para seguir a Jesús: tomar la cruz, no avergonzarse de él, y él vendrá finalmente en su gloria. Y ante Pedro, Juan y Santiago en un monte se transfigura, y ¿qué es lo que ven? Su gloria. Finalmente, trabajar el monte sana a un endemoniado y todos admiran la grandeza de Dios. Eso es lo correspondiente entonces a esa sección de Jesús como Cristo, es el Cristo y regresará como juez con gloria. Ahora pasemos a la sección central del Evangelio, con un proceso de salida, las enseñanzas en el camino y finalmente la llegada. Revisemos esta sección pues central referente al viaje a Jerusalén. 9:43b, acá tenemos ABB, entonces tenemos la parte introductoria, primer desarrollo y segundo desarrollo, tanto al inicio como al final, y en el centro tenemos ABA. No comprenden el segundo anuncio, ¿sí? No comprenden el segundo anuncio, y entre las enseñanzas dice pues que el mayor debe ser como un niño y que se permitió también otros exorcistas. En la sección central, decide ir a Jerusalén, envía mensajeros que terminan siendo expulsados en Samaria. Y en los versículos 57 al 62 tenemos tres posibles discípulos quienes finalmente pues desisten, ¿no? 57 al 62. Y finalmente envía a los 72 discípulos. Por último, regresan, Jesús bendice al Padre y felicita a los discípulos. Ya puestos pues en camino, fijémonos ahora atentamente esta sección. Es útil también los colores. Y ahora fijémonos al centro. Acá tenemos un esquema y sí, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, el centro, y 5, 4, 3, 2, 1. Eso quiere decir que hay que leer el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, el cuarto con el trasantepenúltimo. ¿Sí? Entonces veamos, en el capítulo 10, versículo 25 al 42, un jurista le pregunta cómo heredar la vida eterna. Luego se narra la parábola del buen samaritano y el caso de Marta y María.
Fíjense que es igual a la última parte, porque también un rico le pregunta cómo heredar la vida eterna. ¿Se dan cuenta esa inclusión? En la segunda, en el capítulo ya 11, que es referente a orar bien, enseña el Padre Nuestro, la parábola del amigo persistente, y que el Padre dará el Espíritu a los que se lo pidan. Si lo comparamos con la penúltima subsección, tenemos la parábola de la vida persistente, así como el amigo persistente. Hay que orar bien, como el publicano y no como el fariseo. Y recibir el reino como los niños. Recibir el reino, recibir el Espíritu. Ahora veamos la sección tercera, con la antepenúltima. Enseña, si exorcizo es porque llegó el reino. La señal que se va a dar es la de Jonás y la luz interna. La importancia de la luz interna no debe ser pues oscuridad. Asimismo tenemos ayes contra fariseos y juristas en una casa. Lo interno es importante y a la multitud lo oculto se sabrá. Ahora si lo leemos con la tercera, que es la antepenúltima, también tenemos una sesión de enseñanza sobre el escándalo, la corrección, la fe como grano de mostaza y el servir. Sana a 10 leprosos y responde a los fariseos que el reino está entre ellos. Y finalmente habla sobre el día del Hijo del Hombre. Ahora veamos la cuarta columna. Riquezas en el cielo, no en la tierra. La providencia y estar preparados como el administrador fiel para el regreso del Señor. Si vemos también tras antepenúltima columna, en el capítulo 16, tenemos el administrador astuto, no ser como los fariseos que son amigos de las riquezas. Fíjense que cuando se habla en el capítulo 12 del 13 al 48, riquezas en el cielo y no en la tierra. Y termina con el rico malo y Lázaro el pobre, que es vinculación también cuando habla, está preparados para el regreso del Señor. Y en la quinta columna, Jesús es causa de división, discernir el presente, siendo prudente. Y la advertencia del Señor, si no se convierte, morirán. Y por último, la parábola de la higuera estéril. Ahora seguimos con la quinta columna del capítulo 14:25 al 15:32, renunciar a las personas y a los bienes, ser prudentes. Y como había dicho en 12:49 al 13:9, si no se convierte morirán. Acá tenemos tres parábolas de arrepentimiento, ¿no? Las tres parábolas de la misericordia. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y en la sección central, la columna central del capítulo 13, versículo 10 al 14:24, tenemos una estructura ACA. También el centro también importante, ¿no? Entonces tenemos en A, tenemos 1:1, 1:2, 1:3. En sábado son una encorvada, luego el reino, grano y levadura, y la puerta estrecha. En 2:1 tenemos que los fariseos le advierten, cuídate de Herodes, no vayas a Jerusalén. Y Jesús lamenta, hace un lamento por tal ciudad, ¿no? Por la capital. Y en la siguiente, 3:1, en sábado sana un hidrópico. Fíjense que tienen al inicio, sana una encorvada. Luego, 3:2, elegir los últimos asientos. Y 3:3, invitar a los necesitados. Entonces, fijémonos, pues, esta destreza literaria de Lucas al disponer ese material. Y obviamente acá con los colores podemos ver esa comparación y también con las palabras subrayadas podemos notar estas correspondencias, ¿sí? Y finalmente la llegada. En la llegada resulta que no comprenden el anuncio, no comprenden el tercer anuncio y fíjense que también cuando ellos salen también no comprenden el segundo anuncio. Finalmente sana un ciego y el encuentro con Zaqueo. En la subsección central tenemos que ya están cerca de Jerusalén y narra la parábola de los tres siervos con minas. Finalmente envía a dos a traer un burrito para ingresar. Es aclamado y se lamenta por la ciudad. En el templo expulsa a los vendedores y enseña.
Esto del envío se corresponde, fíjense, con la salida envía 72 discípulos. Y los 3 posibles discípulos que vimos en la salida se corresponde con los 3 siervos. Entonces, fíjense estas inclusiones, alusiones que presenta Lucas a lo largo pues de su obra. Ahora veamos la sección quinta, también que es ICI. Tenemos acá en la primera que es ABB, ABA y ABB. En el templo, Jesús es el Cristo y regresará como juez con gloria. Entonces, en el templo, los jefes planean matarlo, le cuestionan su autoridad y él pregunta por la de Juan Bautista. Al pueblo narra la parábola de los viñadores asesinos, y los escribas y sacerdotes supieron que se refería a ellos. En el centro, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los saduceos le preguntan por la resurrección. Y Jesús pregunta a los escribas por qué el Cristo es hijo y señor de David, y la viuda pobre da su donativo al templo. Fíjense que acá la viuda está haciendo lo que había enseñado en 20:26, den a Dios lo que es de Dios. Démonos cuenta de esa inclusión. Y finalmente anuncia el fin del templo, los falsos mesías, las guerras, y tenemos 2 desarrollos. Guerras, terremotos, peste, hambre, señales, persecuciones, Jerusalén sitiada, señales en astros, y el Hijo del Hombre con gloria. Y asimismo la parábola de la higuera, y hay que estar alerta. En la sección cuarta, también tenemos ICI, tenemos en este caso ya 2 paralelos a en el centro ABA y finalmente AA. Los discípulos se convierten en pecadores. En el templo y el monte de los olivos, los sacerdotes y escribas planean matarlo. Satanás entra en Judas y Pedro y Juan preparan la Pascua. A continuación, en la última cena, es una fiesta que está ocurriendo en el presente, ¿no? Como vemos en el capítulo 22, en los versículos 14 al 18. Dice, no beberé el producto de la vid hasta que llegue el reino. Luego el traidor Judas está presente. Seguidamente enseña que el mayor es el que sirve y habla ya precisamente de esta fiesta futura, ¿no? Ustedes los que han perseverado conmigo en mis pruebas, dispongo un reino para ustedes, como mi padre lo dispuso para mí, para que coman y vean a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar las 12 tribus. Fíjense cómo se da una fiesta al inicio y al final. Por último, Satanás quiere sacudirlos. Pedro lo negará y se requiere tener ya una bolsa y espada. Y en el monte de los olivos, ora, ellos duermen y Judas lo entrega y es apresado. Fíjense cómo acá tenemos que los discípulos se convierten en pecadores. En este caso, tanto Judas como lo traiciona, Pedro que lo niega. Y al inicio, en 22:3 al 13, se habla que Satanás ingresa en Judas. Y en 22:31 se habla que Satanás quiere sacudirlos. Empieza en 21:37 en el templo y el monte de los olivos. Y concluye esa sección cuarta, también en el monte de los olivos, donde está orando. La sección tercera tenemos 3 negaciones de Pedro, 3 pruebas y 3 rechazos. Entonces, en casa del sumo sacerdote, Pedro nega 1, 2 y 3 veces. Cantó un gallo y recordó lo que le dijo Jesús. En la subsección central tenemos burlas y golpes de los soldados del sumo sacerdote y 3 pruebas, ante el Sanedrín, ante Pilato y ante Herodes. Y finalmente, desprecios y burlas de Herodes y sus soldados. Fíjense cómo está al inicio y al final lo de las burlas. Finalmente, ante Pilato, el gentío pide la crucifixión por primera vez, segunda vez y tercera vez. Fíjense cómo esto se corresponde con Pedro, que lo ha negado también 3 veces. En la sección segunda, de a la muerte de Jesús, él no se salva. Simón carga la cruz, las mujeres se lamentan y él se lamenta pues por ellas. En el centro es crucificado con otros 2, pide, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al centro recibe burlas, le piden que se salve. Y él clama, Padre, te encomiendo mi espíritu, y muere. Fíjense cómo aparece el Padre tanto al inicio como al final. Acá el Salvador no se salva. Y por último, José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo, lo sepulta, y son testigas de este evento las mujeres. Entonces, tenemos mujeres al final y al inicio, porque las mujeres también se lamentan. Y en la última sección, ya no es IC, sino ABB, tenemos el anuncio de los ángeles, de la increencia a la fe y promesa del poder lo alto. En 23:56b
Las mujeres en el sepulcro vacío ven dos ángeles que les anuncian la resurrección y ellas cuentan a los 11. Jesús se aparece a dos discípulos, uno de ellos Cleofás, y come y les enseña. En la última subsección, Jesús se aparece a los 11 y come y les anuncia por lo alto y ellos alaban en el templo. Fíjense cómo se corresponde que las mujeres ven a dos ángeles y Jesús se aparece a los 11. Las mujeres cuentan a los 11 y eh, Jesús les anuncia el poder de lo alto y ellos alaban a Dios en el templo. Entonces hemos hecho una lectura continua, rápida, a vuelo de pájaro, en esta visión panorámica del Evangelio de Lucas. Ahora vamos a ver cómo se corresponde precisamente la primera con la última sección, porque precisamente es lo que esto nos va a permitir ver. Fíjense, hemos visto en forma horizontal, ¿no? Ahora vamos a ver en forma vertical cómo se corresponden también las secciones entre sí. Entonces colocamos la primera sección, buscamos la primera sección con la última sección. Vamos con la última sección. Bien, entonces tenemos la primera sección, es llamado Anuncios del Ángel, increencia de Zacarías, que se contrasta con la fe de María y las promesas de nacimientos. Ahora fíjense cómo se corresponde también con la última sección, el anuncio de los ángeles a las mujeres, y los apóstoles pasan de la increencia a la fe y se promete pues el envío del poder de lo alto. Ahora, ¿dónde empieza el Evangelio de Lucas? En el templo en que el ángel Gabriel anuncia a Zacarías que va a ser padre. Y cómo concluye el Evangelio, les anuncia el poder de lo alto, ellos alaban en el templo. Es decir, que Lucas empieza en el templo de Jerusalén y termina en el templo de Jerusalén. Y tenemos una gran inclusión. Ahora veamos la segunda sección. La segunda sección, la primera es nacimiento de Jesús, Él es el Salvador. Y en la siguiente sección 2, la penúltima, en la muerte de Jesús y el Salvador no se salva. Ahora podemos ver acá que en la segunda sección de arriba, María atesora en su corazón, será una mujer. Y en la penúltima, serán de las mujeres que se lamentan y también las mujeres que van a ser testigas del entierro de Jesús. En la tercera sección tenemos tres consejos de Juan Bautista, tres tentaciones, el rechazo y tres reprimendas. ¿Y qué tenemos en la antepenúltima? Tres negaciones de Pedro, tres pruebas y tres rechazos. Fíjense esa correspondencia. Y es más, en la sección central del capítulo 3, 21 al 4, 30, tenemos el personaje que es el Espíritu, ¿no? Que aparece en el bautismo, lo lleva al desierto para que sea tentado. Y Jesús en la sinagoga de Nazaret dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Fíjense, este ungido, este Mesías, este Cristo, termina siendo burlado y golpeado y despreciado. Y así como él tiene tres tentaciones al inicio de su ministerio, va a pasar por tres pruebas ante el Sanedrín, ante Pilato y Herodes. Y las tres reprimendas que da un demonio a la fiebre y a otros demonios se corresponde también pues con los tres periodos de crucifixión que hace el gentío. Y los tres consejos que da San Juan Bautista se corresponde con las tres negaciones de Pedro. Entonces, fíjense cómo esta relación que hace pues San Lucas, ¿no? Es un genio definitivamente. Bueno, no solamente San Lucas, sino todos los escritores de la Biblia. Pasemos ahora a la cuarta sección en que los pecadores se convierten en discípulos. En cambio que tenemos los discípulos se convierten en pecadores. Vamos a ver la correspondencia. Veamos la correspondencia. Ubicamos acá.
para que se visualice mejor. En la primera subsección del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 19, vemos pues en que Jesús se reúne precisamente con pecadores, con pescadores, con leproso, con el paralítico, con el publicano Leví. Sus discípulos rompen la ley, hace curación en sábado y luego ya convoca a los 12. Estos pecadores se van a convertir en discípulos. Y acá es presentado como un profeta también en la última subsección, los capítulos 7:1 al 8:21. En cambio, cuando ya está en Jerusalén, los discípulos se convierten en pecadores. ¿Por qué? Como hemos mencionado, Pedro y Judas lo traicionan. Veamos ahora la quinta sección y su correspondencia. Bien, acá tenemos en que Jesús es el Cristo y regresará como juez con gloria en ambas secciones quintas, tanto la de arriba, la superior como la inferior. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre ellas? Porque precisamente Jesús dice en el capítulo 9, tomar la cruz, no avergonzarse, le vendrá de su gloria. Los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, ven su gloria en la transfiguración. Y cuando baja del monte, sale un endemoniado y todos admiran la grandeza de Dios. Y eso corresponde también cuando el Hijo del Hombre regrese con gloria. Y precisamente acá Jesús presentado como el Cristo, ¿no? Ahora fíjense que las preguntas en 9 del 18 al 22, Pedro lo llama Cristo. Y en 20:39 al 21:4, Jesús pregunta por qué Cristo es hijo y señor de David. Entonces fíjense esa correspondencia que hay entre las secciones quintas. Y ya pues obviamente tenemos la eh, sección central. La sección central viene a ser pues, como hemos mencionado, ¿no? El eje de todo el Evangelio. Entonces hemos visto pues la presentación del Evangelio de Lucas, hemos hecho una lectura continua, tanto por filas, en columnas también, en columnas hemos visto de cada fila y asimismo hemos visto las relaciones que hay entre las filas o las secciones con las que cuenta el libro. Y obviamente, como les había mencionado, la lectura pues o el reconocimiento de una estructura es muy importante porque nos va a permitir reconocer el mensaje y ver las alusiones que nos quiere dar Lucas. Si ustedes desean adquirir este material resumido, hemos podido ver que son en estas dos páginas podemos ver pues la estructura del Evangelio de Lucas, y si desean pueden adquirir este material en PDF mediante Yapeoplin al 953-956-613. Bien, entonces como les acabo de comentar, pueden adquirir pues este material, este resumen en PDF. Les agradezco mucho su atención y será hasta otra ocasión. Muchas gracias por su participación y espero que con esta estructura puedan conocer pues mejor al Evangelio de Lucas, conocer mejor su mensaje, precisamente en el año en que se lee este Evangelio, que dicho sea de paso, pues es el Evangelio más extenso de los cuatro. Y es muy importante porque, como dice Lucas al inicio, el investigado detalladamente, con orden, y eso es lo que se muestra pues en la estructura presentada, esa genialidad artística que tiene Lucas, porque Lucas es considerado pues patrono, ¿no?, de los artistas.
y esta genialidad que ha tenido pues en presentar el mensaje de Jesús de una forma nueva, distinta a la de Marcos y Mateo. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho, que el Señor nos bendiga a todos. Gracias.